Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. A partir de este momento, Radio C4 presenta Estudiando el Antiguo Testamento con Karina Guidi. Para comunicarte con este programa puedes escribirnos a miradioc4@gmail.com o enviando un mensaje de texto al 239-949-90. El Señor les bendiga y estamos hoy en otro programa de Estudiando el Antiguo Testamento y espero que sea de bendición para todos ustedes y yo creo que así será. Primera de Samuel y Segunda de Samuel también, y siguiendo con los Reyes y las Crónicas, son de los libros más fascinantes para estudiar y pienso que usted está de acuerdo con esto. Habíamos quedado y habíamos terminado en Primera de Samuel capítulo 7 versículo 6 y seguiríamos hoy a partir del versículo 7 del capítulo 7 y desde allí seguimos adelante con este maravilloso estudio. Así que por favor esté atento, avísele a otro. De a poco estos estudios van a ir saliendo en la radio, de a poco van a ser también descargados en la página de la radio y también aparte de esto los van a tener en el canal en YouTube para que usted los pueda escuchar nuevamente y pueden ir allí a YouTube. Van y escriben Karina Guidi Libre al Fin y Karina Guidi Libre al Fin. No solamente encuentran los programas de Libre al Fin, sino también estos, Estudiando el Antiguo Testamento, también se van a encontrar allí con Palabras de Vida, que son el programa de la hermana Cristina Herrera, con sus relatos de las predicaciones del predicador Charles Spurgeon. Así que van a encontrar mucho allí, mucho, y van a ser edificados, pero terriblemente, enormemente. Así que día tras día usted puede ir haciendo todos esos estudios y si usted quiere crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, se lo recomiendo altamente que escuche todos los estudios allí en YouTube, Karina Guidi Libre al Fin. Sigue diciendo así la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 7. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Parecería que por lo que los filisteos habían visto en cuanto al arca de Dios, les hubiera causado tener una reacción exactamente opuesta. Sin embargo, los milagros rara vez atraen a la gente hacia Dios. Además, Israel no tenía razón para temer, puesto que el arrepentimiento era característico del día. Fíjense que es cierto esto. Uno a veces piensa que si hubiera tal o cual milagro o si algún familiar mío pudiera ver o tal o cual milagro, una sanidad recibiera, algo extraordinario, entonces se convertiría a Dios. Pero sabe que el registro de la Biblia no muestra que esto es algo garantizado. O sea, el hecho de un milagro o de una sanidad, aunque es poderoso y grandioso de parte de Dios, aún así no garantiza la salvación de una persona. Es por la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo, bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo llevando a esa persona a Cristo y la persona creyendo en Jesucristo para salvación. Versículo 8 dice así. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Bueno, esto sucede que si el pueblo carece de un líder, si el pueblo no tiene un verdadero líder espiritual, lamentablemente el pueblo perece. Hoy en día la Iglesia del Señor Jesucristo carece de líderes espirituales fuertes, llenos del Espíritu Santo, que les guíen a las personas hacia el sacrificio de Cristo, hacia la cruz de Cristo, hacia el bautismo con el Espíritu Santo. Aquí ellos le dicen: ora por nosotros,
clama al Señor por nosotros, para que la mano del Señor no esté en contra nuestra. En el versículo 9 sigue diciendo, y Samuel tomó, fíjense lo que Samuel hace, tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Aquí vemos que la única respuesta para que el Señor pueda oír al hombre y que pueda perdonar el pecado es por el sacrificio. Entonces vemos cómo Samuel guía al pueblo hacia el sacrificio. La ofrenda del holocausto era un tipo de Cristo que dio su perfección a un pueblo imperfecto, y al menos a aquellos que creyeran, por supuesto, pero Samuel era un levita y por consiguiente él podía ofrecer holocausto. Él no podía entrar en el tabernáculo por no ser hijo de Aarón. Incluso en esa época el tabernáculo era inepto como un centro de adoración porque el trono de Dios, esto es, el arca, había sido quitada de allí. Pero como sea, él ofrece sacrificio al Señor, este cordero, como dice aquí. Él clama hacia el Señor por Israel, el Señor oye su clamor. Cada generación necesita imperiosamente tener un Samuel. Cada iglesia necesita tener un Samuel, más allá que sea hombre o mujer, pero necesita tener un Samuel que pueda conducir a las personas hacia el sacrificio, la única respuesta. O si no, la iglesia va a estar marchando hacia atrás enormemente y muchas veces se requiere un siglo más para que pueda ser recobrado. El versículo 10 dice, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Como es obvio aquí, el Señor no puede dar la victoria al hombre pecaminoso, solo puede dar victoria a su Hijo, a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Sin embargo, si estamos apropiadamente en Cristo, que solo puede ser así por virtud de lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz, entonces la victoria está asegurada, será nuestra. Y este es el camino por el cual debemos nosotros andar. Este es el camino que ha sido ya predeterminado por el Señor. Versículo 11. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Cuando dice que allí en el versículo 11 dice esto, es la voluntad de Dios que nosotros persigamos al diablo, en el sentido de incomodarlo, en lugar de que Él nos esté persiguiendo a nosotros. Pero no nos olvidemos, solo podemos hacer tal cosa en el poder del Cordero inmolado, es decir, la cruz de Cristo. Hoy tristemente se ven más creyentes siendo incomodados por el diablo que el diablo siendo incomodados por la iglesia. Versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Esta roca, esta piedra que Samuel puso entre Mizpa y Sen, representa a Cristo. Esta roca es Cristo. Y otra vez digo, el Señor siempre nos ayudará si miramos a Cristo como la fuente y la cruz como el medio. Contamos de esta manera y solamente de esta manera con la ayuda del Señor. Y fuera de allí el Espíritu Santo no podrá ayudarnos. Tengamos eso en cuenta muy, muy presentemente. Versículo 13 dice, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Todo enemigo de nuestra alma se puede sujetar y no regresará más, mientras tanto que nuestra fe se encuentre anclada en Cristo y el crucificado. 14. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. Es decir, que fueron restaurados a los hijos de Israel todas estas ciudades. El Señor, esto es lo que Él quiere hacer. El Señor es un Dios de restauración. Él quiere restaurar todo lo que Satanás ha robado y solo la cruz ha podido lograr esto. Versículo 15. Y juzgó Samuel a Israel
todo el tiempo que él vivió. De hecho, Samuel fue el último juez y entonces con el orden de los eventos ahora es cambiado, no por Dios, sino más bien por el pueblo. El pueblo luego decide que ya no quiere vivir bajo jueces, sino que quiere tener un rey igual que los demás pueblos. Las ideas y estrategias que nacen por el hombre nunca pueden ser bendecidas por Dios y nunca pueden tener un buen final. Versículos 16 y 17 dicen, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Y de esto contemplamos que el sacerdocio arónico que estaba ahora suspendido significa que Samuel no fue solamente profeta y juez, sino también sacerdote. Por lo tanto, él era un tipo de Cristo. Bajo David el sacerdocio sería restaurado y el arca traída de nuevo a su debido lugar, pero aún todavía faltaban muchos años para que llegara este momento. Edifica allí un altar a Jehová, lo cual está hablando del sacrificio de Cristo, de la cruz de Cristo. Y con esto entonces quiero que pasemos, antes de empezar a leer el capítulo 8, vamos a ver lo que dice el comentarista Mackintosh, que la verdad que me encantó este comentario. Siempre miro los comentarios de Mackintosh, aunque siempre los leo en inglés, pero lo bueno que podemos encontrarlos en español y es una bendición enorme realmente poder contar con este material. Yo sé que no todo el material cristiano que se encuentra en el Internet es confiable. Por eso ustedes tienen que corroborar todo con la palabra de Dios, asegurarse que está siendo bien interpretado. Pero de todas maneras sí hay material que usted puede adquirir, que usted puede leer, que usted puede buscar. Algunas veces mencionamos algunos comentaristas o algunos predicadores que han dado grandes aportes, que han brindado mucho material valioso a la iglesia en lo que es la interpretación de las Escrituras. Y nosotros, gracias a Dios, podemos y debemos valernos de aquellos que han venido antes que nosotros y que han tenido luz en cuanto a ciertos temas de la Biblia, ciertas doctrinas, ciertos aspectos de la palabra de Dios, y nosotros podemos utilizar estas cosas, ¿no le parece? Debemos nosotros usarlo, los leemos, sacamos todo aquello que realmente nos sirve, que nos satisface, y podemos utilizarlos para que la palabra de Dios pueda ser ampliada. Así que pueden valerse de los comentarios bíblicos que hay en el Internet, siempre y cuando no difieran en nada de la palabra de Dios y de lo que realmente la palabra de Dios enseña, el enfoque que es el sacrificio del Señor Jesucristo. En cuanto al capítulo 8, tenemos aquí un paso decisivo en el establecimiento de un rey sobre Israel. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Eso está en el capítulo 8, versículos 1 y versículo 3. Un cuadro muy triste. Es el del hombre en cada época, el mismo cuadro. El hombre en todo tiempo se corrompió a sí mismo y corrompió todo lo que le fue confiado a su cuidado a la primera oportunidad que tuvo. Moisés y Josué vieron de antemano el alejamiento de Israel después de su partida. Y Pablo pudo decir a los ancianos de Éfeso, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Pues bien, apenas Israel se recuperó de los efectos de la inmoralidad de los hijos de Elí, sintió los tristes resultados de la avaricia de los hijos de Samuel y fue así empujando a la senda que finalmente condujo al rechazo de Jehová y al establecimiento de Saúl como rey. Habiendo Samuel envejecido, él puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Algo muy diferente, por cierto, de un llamado de Dios, es decir, puesto por un hombre. Llamado por un hombre. Los hombres deben tener mucho cuidado en apresurarse a llamar a otros a predicar. La fidelidad de Samuel no garantizaba de ningún modo la de sus hijos. Es lo que se pudo ver en
la tan alabada teoría de la sucesión apostólica. ¿Y qué clase de sucesores hubo? ¿Se parecieron en algo a sus predecesores? Pablo podía decir, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Sus pretendidos sucesores pueden decir lo mismo? Samuel podía decir, aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él. Esto él lo dice en 1 Samuel 12:3. ¿Verdad que no se parecen nada a los apóstoles de hoy? Pero lamentablemente los hijos y sucesores de Samuel no podían decir esto. Para ellos las ganancias deshonestas eran el principal móvil de sus acciones. Ahora bien, vemos en este capítulo que los israelitas se aprovecharon de esta perversa conducta de los hijos de Samuel como una razón aparente para demandar un rey. He aquí, tú has envejecido, dijeron, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¡Qué decadencia! Israel consiente en descender al nivel de las naciones que lo rodean, y eso porque Samuel era viejo y porque sus hijos se habían vuelto tras la avaricia. Jehová es excluido. Si los israelitas hubiesen levantado los ojos hacia él, no habrían tenido ninguna razón para procurar ponerse bajo la tutela de un pobre mortal semejante a sí mismos. Fíjense que esta es la excusa de muchos. Bueno, nos apartamos del Señor por culpa del pastor y por culpa de los líderes. ¿Se dan cuenta que esto es algo muy parecido? Pero la capacidad de Jehová para guardarlos y guiarlos tenía poca cabida en sus pensamientos. No ven nada más allá de Samuel y sus hijos. Si no podían obtener ninguna ayuda de parte de ellos, entonces de inmediato habrán de descender de su alta posición como pueblo que tiene a Jehová por rey y hacerse semejantes a las naciones vecinas, las cuales tienen una cabeza humana. Para el viejo hombre es demasiado difícil mantenerse mucho tiempo en la posición de fe y de dependencia. Solo el sentimiento efectivo de una necesidad apremiante puede mantenernos apegados a Dios. En el capítulo 7 no es de ninguna manera cuestión de un rey. Dios era todo y en todos para Israel, pero ahora no es así. Dios es excluido y un rey es el objeto predominante. Ya no es Dios quien importa, sino un hombre. Pronto veremos a qué triste resultado conduce todo esto. Y seguimos entonces en el capítulo 8. Comienza diciendo así, en cuanto al resumen que acabamos de dar. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 8. Ahora sí vamos a leer el texto, ¿sí? Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Vemos que Samuel tenía probablemente cerca de 60 años en esta oportunidad. Tan piadoso como era Samuel, el texto revela el hecho que él no era perfecto. No hay indicio que él pidió al Señor dirección en cuanto a poner a sus hijos en puestos de autoridad. Dicho de forma sencilla, no estaban calificados en el sentido espiritual. Versículo 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. La avaricia aquí obviamente se refiere al amor al dinero. Este pecado era tajantemente prohibido por la ley y señala el espíritu alto de la nación que estaba indignada por la justicia que fue de ese modo pervertida. 4. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Debido a la corrupción de los hijos de Samuel, los ancianos fueron a ver a su padre, a Samuel, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Como les decía antes, esta no es una excusa para ellos querer sustituir en realidad
a Dios por un hombre, porque eso es lo que estaban tratando de hacer. En este versículo 5, el pecado de Israel, vemos que fue doble. Número 1, ellos querían sus propios caminos en lugar de los caminos de Dios. Y segundo, su deseo por un rey, como las demás naciones, era una obra de la carne y no del espíritu. Traería, por lo tanto, dolor indecible. Un rey al cual pudieran ver, aunque él sería solo un hombre débil, necio y moribundo, fue preferido al todopoderoso Rey invisible, sabio y eterno. Y esto es lo que tristemente la Iglesia hace todo el tiempo. Cambia a Dios por un mero hombre mortal. Pone su fe y su confianza en un hombre y quita su mirada del Señor Jesucristo. Prefiere la alabanza del hombre y no la alabanza del Señor. Prefiere el reconocimiento del hombre y no el reconocimiento del Señor. Aún prefiere el galardón del hombre y no el galardón del Señor. La nación anhelaba ser como las naciones circuncidantes, como las demás naciones paganas, olvidando que su gloria y gozo consistía en no ser justamente como las demás naciones, sino ser un pueblo peculiar, una nación separada, santa. Era la voluntad de Dios para ellos tener un rey, pero no en esta oportunidad y no todavía. Seguro no había manera alguna que ellos pudieran corregir un mal que en ese entonces estaba siendo hecho en Israel por cometer otro mal. En otras palabras, por no mirar exclusivamente al Señor, en el sentido proverbial, ellos estaban cayendo de las brasas directamente al fuego. Es decir, estaban yendo, como se dice muchas veces, de mal en peor. En vez de clamar al Señor por guía, por dirección, ellos le exigen a Samuel que les busque, que consiga, que constituyan para ellos un rey. Es decir, queremos a un hombre, no queremos ser guiados y gobernados por Dios, por el Señor, sino nosotros queremos ser guiados por un mero hombre, un ser humano mortal lleno de pecado. Y eso es lo que tristemente recibieron. La elección fue de ellos y no fue la del Señor. El Señor tenía un rey para ellos, no todavía. Ese rey sería un rey conforme a su propio corazón, que sería David, pero ellos no pudieron esperar y el Señor entonces prepara para ellos a Saúl. Y esto lo vamos a ver tras la pausa. Vamos a continuar en un momento con esta fascinante historia. No se vayan de allí, esperen un momento. En Radio C4 queremos orar por las necesidades de los oyentes. Si quisieras enviarnos algún pedido de oración, puedes hacerlo al 239-900-4990 a través de un mensaje de texto o bien a miradiocc4@gmail.com. Una cosa es decir, ve a la palabra, y otra muy diferente es ve a la palabra. Muy pronto en Radio C4 podrás participar de nuestra campaña Ve a la Palabra. Comparte esta radio con tus familiares y amigos y juntos prepárense para participar de nuestro concurso en el que tendrán que leer y compartir la palabra de Dios. ¿Qué esperas? Háblale a otros e invítalos a escuchar Radio C4 en radioc4.com o a descargar nuestra aplicación para tabletas y teléfonos inteligentes que se encuentra disponible en todas las plataformas. Somos Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Hola, te habla Cristina Herrera. Quiero invitarte a que escuches el programa Libre al Fin, conducido por Karina Guidi. Una programación donde serás ministrado con estudios profundos de la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que debemos escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Cristo. Y en Él somos verdaderamente libres. Así que conéctate de lunes a viernes, 11 de la mañana, hora del este, y en su horario de repetición, 8 de la noche, para que escuches Libre al Fin en la voz de Karina Guidi. Señor, lo que tú has hecho es suficiente para mí. Lo que tú has hecho, Señor, solamente puede hacerme libre. Creo en ti, creo en lo que tú hiciste por mí, Señor. Veré la victoria, porque ya tu palabra ha sido dada. Deja
across the river, where my faith will end inside. Oh, there's just a few more days to labor. Just a few more days to labor. Sing it, Joseph, sing it. And then I'll take, yes, I'm gonna take my heavenly flight. Sing it now, sing it. It shall be eternal. Oh, yes, yes, yes. Beulah land, sweet Beulah land. Beulah land. Hallelujah. Joseph, Grace, just stand right here for a moment if you would. There's a line in this song, and Joseph is going to say it again in just a moment. I want you to start with the second verse and go out. But there's only a few days left to labor. We need to take advantage of every opportunity, because in just a few moments' time, it's going to seem just a few moments' time we'll cross that line.
into Beulah land. Estamos de vuelta y sigue diciendo así entonces en este estudio, 1 de Samuel. Seguimos con el capítulo 8, versículo 6. Y dice así: Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Esto es lo que vemos siempre de la vida de Samuel. Para todo él iba al Señor para buscar el consejo de parte de él. El descontento de Samuel no tenía nada que ver con el rechazo de sus hijos por el pueblo, sino más bien debido a la rebelión e impaciencia del pueblo cuando no quería esperar por un rey a quien Dios había prometido. Versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Escuchen esta palabra. Realmente se siente la presencia del Señor al decir esto. Y lo voy a leer otra vez. Porque el Señor le dice a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. El pueblo de Dios no quería ser controlado, gobernado, reinado por el Señor. Muchas veces cuando se cree que un cierto hombre es rechazado, o por motivos los cuales algunos creen que son válidos, en realidad es Dios quien ha sido rechazado. Y este es un concepto muy serio que nosotros debemos contemplar profundamente. Rechazar a Dios es sencillamente la cosa más grave que una persona pueda hacer, y cuando un creyente lo rechaza a Él, es algo aún mucho peor. Y cuando se rechaza a alguien que es enviado por el Señor, realmente esa persona no está rechazando a la persona solamente, sino que está rechazando al Señor mismo. Versículo 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también conmigo. Así hacen también contigo, les dice el Señor. Qué triste, ¿verdad? Rechazar al varón de Dios es rechazar a Dios. Versículo 9. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Ustedes no quieren, es decir, no quieren ser gobernados por mí. Bueno, van a ser gobernados por otro, pero van a sufrir grandemente por eso. En cuanto a este versículo 9, la Biblia de Estudio del Expositor nos dice: Dios, en su tierno amor, les diría claramente el tratamiento que recibirían del rey que eligieran. 6 veces el hecho se repite: tomará, y se refiere a este rey en particular. Muchas veces, por la palabra de la carne, podemos producir cosas contrarias a la voluntad de Dios. No importa la apariencia que le demos, solo traerá problemas y dificultades. Todo lo que es de la carne, sin importar que se vea religioso, que se vea bueno, nos va a traer problemas y dificultades. Y en el versículo 10 dice: dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. 11. Dijo pues, así hará el rey, la leí, versículo 12, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismos a los que aren sus campos y sieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Es decir, serían usados como esclavos básicamente. Serían utilizados para sembrar sus cultivos, para fabricar ungüentos, aromas, perfumes, cocinar, amasar, etcétera, etcétera, etcétera. Como dice el 13, tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. 14, asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos, porque saben que las obras de la carne lo único que hacen es tomar, tomar, tomar. Fíjense aquí que dice tomará, 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 tomará. Varias veces menciona esta palabra, porque las obras de la carne lo único que hacen es tomar, tomar, pero no dan nada, no bendicen, no entregan nada, no nos dejan absolutamente nada. Y sigue diciendo el versículo 16, tomará a vuestros siervos
y vuestras siervas, vuestras mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Escuche esto, no os responderá en aquel día. Como con Israel en tantos casos, el Señor permite la obstinación para que tome su curso, pero cuánto más gozoso hubiera sido para Israel si se hubieran puesto a sí mismos y sus dificultades en las manos de Dios y pedirle que Él planeara para ellos. Como se dijo, era la voluntad de Dios para ellos que tuvieran un rey, pero a su debido tiempo. De hecho, ese primer rey debería ser David, pero Israel no estaba preparado para esperar, así como muchos creyentes tampoco están dispuestos ni preparados para esperar por aquello que el Señor tiene para ellos. Y entonces viene la demanda. El pueblo de Dios demandando al Señor. Versículo 19 dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Es decir, todas estas advertencias de lo que sucedería con ellos si ellos aceptaban, buscaban, elegían a este rey, en vez de buscar al Señor y de aceptar al Señor como su rey, hasta que el Señor pusiera al rey que Él había elegido para ellos, no quisieron oírlo. No les importó lo que Samuel les estaba advirtiendo y los peligros de esto y las consecuencias de esto, de las guerras que habrían, de la pérdida que habría, de todo lo que sería tomado de ellos. No quisieron oír, así como hoy el pueblo de Dios tampoco quiere oír. Williams, el comentarista Williams dice, así como la pobreza y servidumbre resultaron como predicho por Samuel para Israel por su obstinación en obtener el establecimiento de un gobierno humano, así la pobreza espiritual y pérdida de libertad siguen en la vida cristiana cuando se somete a los mandamientos y doctrinas de hombres, en lugar de la autoridad de la palabra de Dios. El versículo 20 dice, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Ellos tenían ideas muy equivocadas de lo que realmente sería este rey. Ellos querían ser representados por un hombre y no representados por Dios, gobernados por un hombre y no por Dios, que un hombre peleara por ellos y no el Señor. Es verdad que debido al juicio corrupto de los hijos de Samuel, Israel tenía problemas. Sin embargo, al tratar ellos de solucionar las cosas, en lugar de ser guiados por el Señor, no mejoró las cosas. Más bien, todo esto fue de mal en peor. Versículo 21 sigue diciendo, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Quiere decir que Samuel oraba al Señor acerca de todas estas cosas que el pueblo le había dicho. Y el último versículo de este capítulo 8 dice, y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Por este ejemplo y docenas de otros ejemplos en la Biblia, hallamos que mientras que el Señor nos habla, trata con nosotros, nos mueve, nos insta, todo con el esfuerzo de doblegarnos a su perfecta voluntad, Él nunca va a forzar el asunto. Si estamos nosotros determinados, si nosotros persistimos en ir hacia la dirección equivocada, Él nos dejará ir, pero los resultados finales nunca serán buenos. Oh, qué tremendo. Con este capítulo 8 dice cantidades de cosas que nos dejan meditando por mucho tiempo en cuanto a cómo desvía el hombre su corazón del Señor. Y la misericordia del Señor, enviando un profeta, todavía el Señor envía profetas para advertir al pueblo que si no van al camino correcto, si no enderezan sus pasos, si no buscan al Señor de corazón, que si ellos no vuelven al sacrificio a la cruz de Cristo, las consecuencias pueden llegar a ser desastrosas y tristemente eternas. Y por eso es que Samuel, me imagino, con un corazón
destrozado, diciéndole todas estas cosas al Señor, orando al Señor, tratando de interceder, pero no había más nada que hacer. El pueblo había tomado una decisión y el Señor les dejó que ellos persistieran en esa rebeldía, en esa obstinación, solamente para que en algún momento ellos se dieran cuenta que habían hecho una elección incorrecta y que no supieron esperar por la voluntad del Señor para sus vidas, lo que tristemente le sucede a muchos. Y esto lo pagamos muy, pero muy caro, hermanos, muy caro. Y con esto vamos a pasar al capítulo 9 en un momento y seguimos también leyendo los comentarios del comentarista McIntosh, que son excelentes también. Así que dice así, este comentarista pueden encontrarlo también ustedes. Si ustedes ponen comentarios de Macintosh, se escribe como la computadora, Macintosh, y así entonces van a encontrar varios comentarios muy, muy ilustrativos. Estos capítulos, los capítulos que vamos a ver a partir de ahora, desde el capítulo 9 hasta el 13, nos dan a conocer el carácter de Saúl, la unción de Saúl y el comienzo de su reinado. No nos detendremos mucho tiempo en esto, dado que nuestro principal objetivo en este estudio es llamar la atención del lector respecto de los pasos que condujeron al establecimiento de un rey en Israel. Saúl era muy particularmente el hombre según el corazón de Israel. Tenía todo lo que la carne desea. Era joven, era hermoso. Entre los hijos de Israel dice que no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Es decir, un hombre esbelto, alto, imponente. Tenía la apariencia de rey. Todo esto era muy imponente, muy atractivo para los que miran solo la apariencia. Pero, ¿qué había debajo de este atractivo exterior? Toda la conducta de Saúl lleva la huella del más profundo egoísmo y del más grande orgullo, arropados bajo el manto de la humildad. Cuando Saúl se esconde es solo con el fin de aparecer luego de una manera más imponente, con el corazón lleno de pensamientos de realeza, de triunfalismo. Guarda a este respecto el más profundo secreto hacia su tío, con todos sus pensamientos vueltos hacia la corona. Se esconde entre el bagaje a fin de convertirse en el objeto de mayor atención de toda la asamblea. En cada ocasión donde lo vemos aparecer a Saúl, podemos solo reconocer en él a un hombre profundamente egoísta, lleno de su propia importancia y completamente insumiso. Un hombre consumido totalmente en él. Es verdad que el Espíritu viene sobre él como sobre alguien puesto aparte para ocupar un cargo en medio del pueblo de Dios, pero Saúl era en todo una persona que solo buscaba su propio interés. Era el hombre popular al pueblo, el hombre aplaudido por el pueblo, el seguido por el pueblo, y empleaba el nombre de Dios solo para sus propios fines y las cosas de Dios como un pedestal para realzar su propia gloria. ¿Qué les parece esto? Tremendo este comentario, ¿cierto? Vamos a empezar a leer algunos de los versículos y luego vamos a alternar con más de estos comentarios también y con las notas de la Biblia de estudio del expositor. Comienza así el capítulo 9 con la genealogía de Saúl. Y había un varón de Benjamín, hombre valeroso, es decir, adinerado, quiere decir, este hombre era un hombre muy conocido, un hombre con dinero, un hombre prestigioso, digamos, ¿sí? El cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Se cree que Saúl medía cerca de 7 pies de altura, unos 2 metros 13 centímetros de alto. Por un momento miremos el contraste con el apóstol Pablo. Ambos varones tenían el mismo nombre, Saúl, porque es el mismo nombre, Saúl y Saulo. Ambos con el mismo
nombre, ambos eran miembros de la misma tribu, de la tribu de Benjamín, pero uno mostró el poder de la carne y el otro el poder del espíritu. En cuanto a fuerza física y atracción personal, Saulo de Tarso era completamente distinto del rey Saúl porque la apariencia física de Pablo era débil. El rey Saúl era obra de la carne y traería solamente destrucción. Pablo del Nuevo Testamento era obra del Espíritu y traería solamente vida. Hermosura y altura de estatura distinguieron el hijo de Quis, pero su vida ilustró el esfuerzo infructuoso del viejo hombre para vivir como un nuevo hombre. En el versículo 3 sigue diciendo, y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Todo esto, por supuesto que, orquestado por Dios, se le pierden estas asnas y entonces el pasaje entero, desde el versículo 3 al 27, ilustra el mensaje del Evangelio. Este es un cuadro del peregrino que busca en vano una posesión perdida. Así el hombre que busca vanamente la inocencia perdida. Versículo 4 dice, y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Es decir, estaría preocupado el padre de Saúl de que ellos estuvieran en peligro quizás. Y en el versículo 6 dice, él le respondió, he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Esto es maravilloso. Saúl parece tener poco conocimiento de Samuel, si es que sabía algo. Él era totalmente ignorante sobre el hombre de Dios. El siervo tuvo que decirle a Saúl exactamente quién era Samuel, un varón de Dios. De mismo modo, debemos ser siervos de Cristo y hablar a los perdidos acerca de Jesús, así como Saúl no sabía nada acerca del hombre de Dios. Asimismo, hoy el mundo entero no sabe nada acerca del Señor Jesucristo. Y nosotros, simples siervos de Cristo, somos los encargados en darles la palabra de vida a ellos. Versículo 7. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos qué ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Igual como Saúl, cuando el hombre oye la palabra de redención, cuando el hombre oye el Evangelio de Cristo, intenta comprarla. Es decir, esto nos explica o nos ilustra el intento del hombre por comprar la salvación. Saúl intentaba comprar el favor de Samuel. Los pecadores conciben una posible compra de la salvación por esfuerzos religiosos y emocionales que no tienen ningún valor en absoluto. Versículos 8 y 9. Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata, esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Es decir, uno que ve el futuro, un vidente. Versículos 10, 11 y 12 dicen, dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiendo les dijeron, sí, helo allí, delante de ti. Date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Estas jóvenes señalaron el camino. El Señor puede usar a cualquier creyente y aquí son usadas unas jóvenes para señalarle el camino de donde se encuentra Jesús. Es decir,
el señalar el camino se refiere a señalarles a Cristo, porque el Señor Jesús, Él es el camino. Gloria a Dios. Versículos 13 y 14. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos aún deben ser dirigidos y deben ser señalados a este lugar alto donde se encuentra el Señor Jesucristo? Este lugar alto es la cruz de Cristo, es el Calvario, y solamente es allí que el pecador puede encontrarse con Cristo para ser salvo. Me encanta este pasaje. Y entonces dice el versículo 14, ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, y aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo, es decir, todas estas cosas el Señor ya le había mostrado a Samuel que sucederían. El tabernáculo había sido destruido por los filisteos, por lo tanto este lugar en Ramá era donde los sacrificios se ofrecían, y en esta oportunidad fue aprobado esto por el Señor. A este lugar se dirigía Samuel para ofrecer el sacrificio y, por supuesto, compartir el sacrificio con todas las personas allí. A partir del versículo 15 tenemos la unción de Saúl y dice así, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, es decir, simplemente se refiere al hecho que el Señor dijo a Samuel lo que transcurriría en el día siguiente respecto a Saúl. 16. Mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Aunque Samuel había hecho más ligero el yugo de los filisteos por su victoria en Mizpa, pero de ninguna manera había quebrantado el poder de los filisteos. Saúl, como un benjamita, perteneció a la tribu de Israel, que fue la más valiente, la más guerrera, de la cual su país era el centro del combate perpetuo con los filisteos. Por lo tanto, cualquiera que fuera la victoria que Samuel había ganado en el pasado reciente, todavía Israel estaba otra vez sufriendo por el dominio de los filisteos. El Señor desea que su pueblo sea libre y que esta libertad sea completa, y la libertad solo viene cuando el creyente pone su fe exclusivamente en Cristo y la cruz, por lo cual el Espíritu Santo obra. La victoria que requerimos y, de hecho, todo lo que recibimos del Señor tiene que llevarse a cabo en nuestra vida por el poder del Espíritu Santo, y la cruz es el medio por el cual todo esto es hecho, que siempre requiere la cruz y que siempre la cruz sea el objeto de nuestra fe. Versículo 17. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. 18. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Como se dijo, Saúl tenía poco o ningún conocimiento sobre Samuel, en que lo tuvo enfrente, ni siquiera sabía que él era Samuel. 19. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Por supuesto, solamente el Señor sabía exactamente lo que el futuro tenía y todo lo que estaba en su corazón. Todavía, como el registro demostrará, Él hará todo lo posible para que esto funcione, pero como veremos, todo fue inútil. Me refiero al hecho que el Señor amaba a Saúl. No crean que no, claro que sí. El Señor amaba a Saúl y el Señor trataría, a partir de este momento y por muchos años, todo lo posible
para que el corazón de Saúl fuera cambiado conforme al corazón de Dios. Pero lamentablemente esto nunca sucedió. Vamos a dejarlo hasta allí. Vamos a volver en el próximo programa y seguimos con el versículo 20 de este fascinante capítulo 9 de Primera de Samuel y la unción de Saúl como rey de Israel. Volvemos en el próximo programa. Por favor, no se lo pierda y comparta esto con otros. Que el Señor le bendiga. Estudiando el Antiguo Testamento con Karina Guidi es una producción de Radio C4. Para una copia de este programa, comunícate con Radio C4 en www.radioc4.com o miradiocc4@gmail.com. Que Dios les bendiga.